Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio de balance, precisamente el ejercicio de balance que salió en el examen de selectividad de 2019, ¿de acuerdo? Aquí en Andalucía. Y es el típico ejercicio de balance que nos puede salir en los siguientes exámenes. Bueno, estos ejercicios son siempre igual. Me dice: una empresa presenta la siguiente información patrimonial al 31 de diciembre. Estos son, en esta tabla vienen los elementos patrimoniales que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Y después me dice: se pide obtener la cifra de capital de la empresa, que como veis la cifra de capital tiene una interrogación puesta, pues tengo que saber cuál es el capital de la empresa y ordenar el balance por masas patrimoniales, según el Plan General de Contabilidad. Y luego, el apartado B, que aún no lo hemos hecho porque forma parte del siguiente tema que vamos a ver, es calcular el fondo de maniobra y una serie de ratios. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es solamente el apartado A, que es lo que corresponde a este tema, ¿vale? Y para hacer esto, lo primero que tenemos que tener muy claro, y bueno, de momento ya sé que no lo tenéis muy claro porque lo acabamos de ver, pero es esas páginas donde venían los diferentes elementos patrimoniales que formaban el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿no? Y lo que voy haciendo es ir clasificándolos, ¿de acuerdo? Lo primero que me encuentro es efectos a pagar a corto plazo. Bien, un efecto a pagar es una deuda a corto plazo de la empresa, con lo cual, como cualquier deuda a corto plazo, pasivo corriente. Yo lo voy poniendo así para luego hacer el balance más ordenadito, ¿de acuerdo? Combustibles. Los combustibles son, pues eso, gasolina, así que tiene almacenada la empresa, ¿de acuerdo? Con lo cual, como está almacenado, forma parte del activo corriente y dentro del activo corriente de las existencias. Elemento de transporte, camiones, furgonetas, coches de empresa, etcétera, etcétera. Activo no corriente, inmovilizado material. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Bien, siempre que aparezca la palabra proveedores, va a ser una deuda, ¿de acuerdo? Y como es de inmovilizado y a largo plazo, es pasivo no corriente. Aplicaciones informáticas. Este es el software de la empresa, entonces será activo no corriente y dentro del activo no corriente, inmovilizado intangible. Bueno, el capital, ya sabéis, el capital no lo sabemos, ¿de acuerdo? Lo tenemos que averiguar, lo averiguaremos luego, pero de momento sabemos que es patrimonio neto. Bueno, antes de continuar, esta cifra que aparece aquí al lado es el valor que tiene el elemento, ¿de acuerdo? Es decir, esta empresa pues debe a los proveedores 7.000 euros. Los elementos de transporte que tiene la empresa valen 30.000 euros, ¿de acuerdo? Esa cifra que aparece ahí es el valor que tiene el elemento. Deudores. Siempre que aparezca la palabra deudores, ojo con esto, es que te deben a ti dinero, le deben a la empresa dinero. Con lo cual, como me deben dinero, es activo corriente y dentro del activo corriente, realizable. Reservas voluntarias, financiación propia, patrimonio neto. Créditos a corto plazo. Los créditos, siempre, fijaos, créditos. Los créditos siempre, aquí en el balance, los créditos siempre son derechos de cobro. Es un préstamo que ha hecho la empresa. Créditos, siempre activo. Y dentro del activo, como es a corto plazo, activo corriente, realizable. Deudas, a largo plazo. Esta empresa debe a largo plazo 2.000 euros. Pues pasivo no corriente, deudas. Proveedores, ya digo, siempre que aparezca la palabra proveedores, deuda. Si no aparece si es a corto o a largo, como es el caso, ves que no pone ni corto ni largo plazo, lo vamos a considerar siempre a corto plazo, con lo cual, pasivo corriente. Es decir, siempre que aparezca proveedores, sin especificar si es a corto o a largo, corto. ¿De acuerdo? Caja euros es el dinero que está en la caja de la empresa, es activo corriente disponible. Clientes, derecho de cobro frente al cliente. Los clientes me deben 15.000 euros, pues activo corriente realizable.
Repuestos, esto lo tiene la empresa, pues yo qué sé, pues por ejemplo, repuestos de, no sé, pues para una máquina que le haga falta, ¿de acuerdo? O para un coche, algún repuesto, ¿de acuerdo? Bueno, en cualquier caso, es algo que está almacenado en la empresa, con lo cual los repuestos son activo corriente y dentro de activo corriente, existencias. Mercaderías. Las mercaderías son cosas que la empresa va a vender, ¿de acuerdo? Los productos que va a vender. Pues activo corriente, existencias. Tiene mercaderías en el almacén por valor de 12.000. Y la maquinaria de la empresa es activo no corriente, inmovilizado material. Bien, pues ya tengo aquí, ¿cómo lo diríamos? Ya tengo aquí hecha la clasificación de los distintos elementos patrimoniales que me aparece ahí, que me aparecen en el ejercicio. Bien, y ahora lo que voy a hacer es el balance. Hacer el balance, perdón que se me ha ido para arriba esto, ¿dónde estás? Aquí. Hacer el balance implica ordenar todas estas cosas según el orden que tiene un balance de situación, ¿de acuerdo? Y entonces, el balance de situación se hace así. Aparece primero el activo, hacemos aquí una línea de división, y en el otro lado aparece patrimonio neto y pasivo. ¿De acuerdo? Hacemos dos columnas. La columna del activo y la columna del patrimonio neto y pasivo. Vamos a hacer primero la columna del activo. Ponemos, para empezar, activo no corriente. Activo no corriente. Siempre se pone primero el activo no corriente. ¿De acuerdo? Y ahora explicaremos por qué. Activo no corriente. Y dentro del activo no corriente teníamos inmovilizado intangible. Pues lo ponemos. Inmovilizado intangible. ¿Qué tenemos dentro del inmovilizado intangible? Pues nos tenemos que fijar aquí arriba. ¿Qué hemos clasificado como intangible? Las aplicaciones informáticas y ya está, ¿no? Pues ponemos aquí un elemento que sea aplicaciones informáticas. Lo ponemos así, ¿de acuerdo? Y al lado ponemos el valor de las aplicaciones, 10.000. ¿Vale? No hay más inmovilizado intangible, pasamos al siguiente. Inmovilizado material. Y aquí hay varias cosas. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué tenemos de inmovilizado material? Yo voy viendo y de inmovilizado material tenía... sí, los elementos de transporte. Elementos de transporte. Perdonad por la letra, pero es que es complicado escribir aquí. Elemento de transporte, 30.000 euros. Voy viendo, ¿qué más había de inmovilizado material? Bueno, pues aquí al final tenemos la maquinaria. Pues ponemos maquinaria. La maquinaria tiene un valor de... también de 30.000. Bien. ¿Veis lo que voy haciendo? Pues voy poniendo las diferentes masas patrimoniales del activo y voy encuadrando en cada masa patrimonial pues los elementos que me dice el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente. Inmovilizado financiero. Bien, fijaos. Inmovilizado financiero, según la clasificación que yo he hecho antes, no hay nada. ¿Veis? Aquí no aparece ningún tipo de inmovilizado financiero en el enunciado, con lo cual ni lo pongo. No hay inmovilizado financiero, ni lo pongo. Y paso al activo corriente. Activo corriente. Y empiezo con las existencias, que es el primer grupo dentro del activo corriente, ¿de acuerdo? ¿Qué había de existencias? Pues dentro de existencias me parece que tenía por aquí, vamos a ver. Ah, combustibles. Pues pongo combustibles. ¿Cuánto hay de combustibles? 5.000. Ay, perdón, se me ha ido ahí un cero. Vamos a quitarlo. 5.000. ¿Veis? Lo cojo de aquí. Tengo combustibles almacenados por valor de 5.000. Sigo viendo qué más cosas había.
Ajá, repuestos. Los repuestos que tiene la empresa en el almacén son 3.000. ¿De acuerdo? 3.000 euros. Todo esto son euros, ¿eh? No hace falta ponerlo, pero estamos hablando de euros. Y las mercaderías, que también estaban almacenadas, mercaderías, pues las mercaderías valen 12.000 euros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Ya no hay más existencias, pasamos al siguiente grupo, que es el grupo del realizable. Vamos a ver el realizable. El realizable, ya sabéis, son derechos de cobro. ¿De acuerdo? Entonces voy a ver, ¿qué tenía puesto yo en el realizable según lo había visto? Ah, deudores. Pues venga, deudores. Deudores. ¿Cuánto dinero me debían esos deudores? 16.000 euros. Está puesto en el enunciado, ¿eh? Todos estos datos del enunciado. Sigo viendo. Ah, mirad, créditos a corto plazo. Pues créditos a corto plazo. 20.000. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Los clientes. Pues clientes. ¿Por cuánto? ¿Cuánto dinero me debían los clientes? 15. Pues nada, 15.000. Y ya no había ningún elemento más del realizable que yo recuerde. No había ningún elemento más del realizable. Pues pasamos al disponible. Disponible. El disponible lo forman o se encuadra el banco y la caja. La cuenta corriente bancaria y la caja. En este caso no había cuenta corriente bancaria, sino lo que hay es caja. La caja euros es el dinero que tiene la empresa en la caja. Caja euros. Pues caja euros, 22.000. 22.000 euros. Bien, ya está hecho la parte del activo. Lo hacemos así, lo encuadramos ahí y ponemos aquí total activo. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el total activo? Sumar todo. Vamos a sumarlo. No me quiero equivocar con la suma, así que voy a hacerlo aquí con la calculadora. Son 10.000 más 60 más... Estos son 20.000 más 16.000 más 2.000 más 15.000 más 22. El total activo son 145.000 euros. Eso es el valor del activo de la empresa. Es decir, el valor de sus bienes y de sus derechos es de 145.000 euros. Bueno, un inciso. ¿Por qué seguimos este orden que es obligatorio seguirlo? Es decir, el orden que yo he seguido en el activo es obligatorio. Si me cambiáis de orden, si cambiáis en el examen de selectividad de orden algunas cosas, no ya los elementos concretos, ¿de acuerdo? Sino los grupos. Sobre todo el activo no corriente y el activo corriente deben tener este orden, ¿de acuerdo? Primero se pone siempre el activo no corriente y después el activo corriente. ¿Por qué? Porque el criterio de orden del activo siempre es el mismo. Voy a poner aquí una flecha y el criterio de orden que se sigue de arriba a abajo es de menor... Bueno, perdón. De menor a mayor... Vaya, hombre, espera un momentito. Aquí. A mayor liquidez. Menor a mayor liquidez. La liquidez es la capacidad de un bien de convertirse en efectivo. Entonces, fijaos, lo último que ponemos aquí es el dinero que es ya efectivo, con lo cual es lo más líquido que tiene la empresa. Y arriba está el activo no corriente, que es la estructura fija, que no se va a convertir en efectivo en el corto plazo. Es decir, la estructura fija no es para venderla, no es para convertirla en dinero, es para tenerla ahí y utilizarla, ¿de acuerdo? Y entonces, este orden que yo he puesto aquí es este de menor a mayor liquidez, ¿de acuerdo? Lo más líquido es el dinero efectivo, lo segundo más líquido, los derechos de cobro, después los productos que voy a vender o que voy a utilizar pronto en la fabricación,
y después ya la estructura fija del activo no corriente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la razón por la que se hace así. Y el patrimonio neto. Vamos a ver el patrimonio neto y pasivo. Empezamos por el patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto se suele poner siempre primero el capital. El capital, que claro, ya sabemos, de momento no sabemos la cifra de capital. No os preocupéis, que ahora la calcularemos. ¿De acuerdo? Y después se suele poner las reservas. Esto sí que suele ser un orden habitual dentro del balance, ¿de acuerdo? ¿Qué reservas hay? Bueno, reservas voluntarias. Si hubiese de otro tipo, pues se pondrían por separado. Imaginaos que también hay reserva legal, además de voluntaria. Pues ponemos reserva voluntaria, reserva legal. ¿Cuántas reservas hay? 20.000 euros. ¿De acuerdo? Y ya no hay más patrimonio neto. Pasamos al pasivo no corriente. El pasivo no corriente son las deudas a largo plazo. Y entonces voy viendo los elementos que yo puse como pasivo no corriente y me encuentro que lo primero es o son los proveedores de inmovilizado a largo plazo. Pues pongo proveedores de inmovilizado a largo plazo. ¿Cuánto le debo a esos proveedores? 7.000 euros. ¿De acuerdo? Sigo viendo. ¿Y qué más pasivo no corriente había? Aquí, deudas a largo plazo. Deudas a largo plazo. Las deudas a largo plazo, 2.000 euros, perdón. No 20.000, sino 2.000. ¿Vale? Bueno, estoy poniendo aquí euros, no lo he puesto antes. Si no lo he puesto antes, no lo debería estar poniendo ya, ¿vale? Bien. Más deudas a largo plazo, más pasivo no corriente que yo haya clasificado antes. No hay más, no hay más. Bueno, pues si no hay más, pasamos al pasivo corriente. Pasivo corriente o deudas a corto. Deudas a corto plazo. La primera que me encuentro es el primer elemento denunciado, que es efectos a pagar, que son pagarés que tengo que pagar o que la empresa esta tiene que pagar a corto plazo. Efectos, 43.000. Debo 43.000 euros en efectos. Luego, ¿qué más hay por aquí? A corto plazo, pasivo corriente. Vamos a ver. Proveedores. Proveedores, 49.000. ¿De acuerdo? Más cosas. Pues no parece. Yo no veo nada más, pues ya está. Bien. Y aquí pondríamos, entonces ya no hay que poner nada más, pondríamos, al igual que en el otro lado hemos puesto total activo, pues ponemos aquí total, patrimonio neto y pasivo. Bien, alguien puede decirme, oye, pero si es que yo no puedo sumar, ¿cómo sé el total de esto? Si no tengo la cifra de capital. Bueno, yo sé que hay una cosa que se llama la ecuación fundamental del patrimonio, que como sabéis de otros vídeos, me dice que el activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo, ¿verdad? Eso lo sabemos de otros vídeos. Así que, perdón, he puesto aquí AC no, activo, ¿de acuerdo? Que el activo tiene que ser igual al patrimonio neto más pasivo. Con lo cual, el total activo tiene que ser igual al total patrimonio neto y pasivo. Así que, si el activo son 145.000, obligatoriamente el pasivo deben ser 145.000 por la ecuación fundamental del patrimonio. Y entonces, ¿cómo voy a calcular yo la cifra del capital? Pues a esto, a 145.000, le tengo que restar todos estos valores que ya conozco, y por diferencia 145.000 menos 49.000 menos 43.000 menos 2.000 menos 7.000 y menos 20.000 me dará la cifra del capital. Es decir, si yo a 145.000 le resto
los 49.000 que le debo a los proveedores. Le resto los 43.000 que debo en pagarés. Las deudas a largo plazo, se las resto también. Le resto también la deuda con el proveedor de inmovilizado. Y le resto las reservas. Me dice que el capital es de 24.000 euros. Ya sabéis. Y esto, fijaos, esto además responde a la primera pregunta de enunciado. Obtener la cifra de capital. ¿Cómo la he obtenido? Por diferencia y teniendo en cuenta siempre que el total activo, que lo sabía porque aquí no me faltaba ninguna cantidad, en el activo no me faltaba ninguna cantidad, ¿de acuerdo? Estaban todas, así que las sumo y me da 145.000. Lo que yo pongo aquí siempre tiene que ser igual que lo que yo pongo aquí. Esa es la ecuación fundamental del patrimonio. Así que si me falta una cantidad, una cifra, que solamente me va a faltar una cifra en los ejercicios, si me faltasen dos ya no se podría, pero como nada más que me faltaba el capital, pues a esto le resto todo lo demás y me da justo la que me falta. ¿De acuerdo? Bien. Y ya estaría el primer apartado hecho y el segundo no lo voy a hacer porque es otro tema, pero bueno, os voy a explicar. Otra cosita más. Fijaos, daos cuenta que también el patrimonio neto y pasivo, este lado del balance de situación, que es la estructura financiera, también guarda este orden siempre. Es decir, primero ponemos el patrimonio neto, luego el pasivo no corriente y luego el pasivo corriente. ¿Por qué? Porque este lado del balance se ordena siguiendo el criterio de menor a mayor exigibilidad. Exigibilidad. ¿De acuerdo? Es decir, primero vamos a poner lo menos exigible, y lo menos exigible es la financiación propia, que de hecho no es exigible porque es mía, y lo más exigible es la deuda a corto plazo, el pasivo corriente. ¿Por qué es más exigible? Porque vence antes. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es la forma de realizar los balances. Pasos, por tanto, para realizar estos ejercicios. El primero de ellos, cuando vea el enunciado, leo los elementos que hay, ¿de acuerdo? Y los voy clasificando. Y luego ya cuando los tenga todos clasificados, voy y represento y ordeno, en lo que me dicen, ordenar el balance de la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.